Like that shack outside LaGrange, you know what I'm talking about. But just let me know if you wanna go to that home out on the ridge. They got a lot of nice girls there. Bien, lo anunciado desde ayer, sí, señor. En estudios, el gobernador de la provincia, líder del Frente Cívico, doctor Gerardo Zamora. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, a LB11, y la posibilidad de darle un saludo y poder hablar hacia todos los hermanos santiagueños a través de esta emisora. Bien, es increíble la cantidad de mensajes que han llegado al WhatsApp de la radio de los santiagueños y queremos recibirlo así, con el mensaje de la gente. Raúl, por favor. Bueno, muy bien, recibimos todos los mensajes y agradecemos profundamente. Dice Agrupación General Paz, dirigente Cristian Juárez, apoyando siempre a nuestro gobernador, sobre todo este 13 de agosto, más que nunca vamos a las urnas con convicción y esperanza, bueno, más a presidente, Frente Cívico por Santiago. También doctor Gerardo Zamora, fieles a la convicción política, nos une este 13 de agosto, votamos a Massa presidente, fieles a la democracia y al federalismo. El doctor Gerardo Zamora, muchas gracias, infinitamente gracias. Soy santiagueña por adopción, les quiero comentar, pero mis hijos son bien santiagueños. Felicito por su hombría de bien, siempre luchando por la provincia, siempre seguiremos apoyándolo a usted, mil bendiciones. Quiero saludar por la radio de los santiagueños al gobernador de los santiagueños y por muchos más éxitos. Me llamo Miguel Rodríguez, soy del barrio Aeropuerto, los estoy escuchando. Bueno, Eugenia Ruiz, que nos dice, hola, buenos días. Jorge Iglesias le brinda, bueno, el apoyo incondicional al gobernador de la provincia, entre, bueno, innumerables mensajes que nos están llegando. Gracias por los mensajes, sí, un abrazo para todos. Le contábamos recién al gobernador que nos pedían una línea telefónica, el LB11 siempre la tiene para, sabiendo que usted estábamos anunciando la presencia suya en el estudio y bueno, querían saludarlo los santiagueños, bueno, al gobernador de la provincia. Una elección, gobernador, que se la ha definido desde muchos sectores políticos como un primer tiempo, la elección que vamos a vivir los argentinos el domingo próximo y que va a permitir tener, decíamos nosotros en reiteradas entrevistas que hemos obtenido durante este tiempo, podemos decir una primera encuesta, pero sin encuestadores de por medio respecto a qué es lo que está opinando la gente en este momento, ¿no? Yo no sé, pero me parece que también podemos dividir esta elección entre lo que puede pasar en Santiago del Estero o lo que usted piensa puede pasar en Santiago del Estero y todo el distrito de la nación, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque usted siempre manifiesta, yo voy a plebiscitar mi gestión ante cada elección. ¿Sigue pensando igual, gobernador? Bueno, eso ocurre aunque no lo hagamos, o sea, la gente meritúa, más allá de una elección nacional, también las cuestiones que son de la provincia, porque elegimos legisladores provinciales que van a representarnos ante el Congreso Nacional y que van a tener, digamos, una tarea que para nosotros siempre va a ser prioritaria nuestra provincia. Nosotros defender los intereses de los santiagueños es quizás el fundamento principal del proyecto político de unidad provincial que encarnamos a través del Frente Cívico por Santiago, que estamos gobernando además la provincia y que vamos a someter a consideración empezamos a someter, vos lo has dicho bien, en una primera etapa, porque esto va a significar la definición de candidatos el domingo 13 y luego ya en octubre se van a definir los representantes de las provincias al Congreso Nacional. Y bueno, si en la primera vuelta los números dan, podría elegirse también el presidente de la nación, si no quedará para un balotaje en noviembre. Así que bueno, sí, nosotros cuando hablamos de esta elección, en primer lugar, ustedes saben que hemos tenido participación, muchos gobernadores, en muchas cosas últimamente que tienen que ver con definiciones nacionales. El año pasado, allá casualmente
por el mes de julio aproximadamente, ya teníamos la Argentina los coletazos de un grave problema que venía primero por la deuda y una inflación acumulada, a lo que se había sumado la pandemia, la guerra en Ucrania y el inicio de las consecuencias climáticas de una sequía también bastante extraordinaria. Si algo nos faltaba, bueno, no sé qué será ya a la Argentina. Esto había hecho impacto durante el primer trimestre del año 2022, en lo que terminó luego en la renuncia de Guzmán. No nos olvidemos que el haber vuelto al fondo no solamente implica tenerles que pagar, y pagar en dólares, que es el problema que tenemos la Argentina, sí, además de otras deudas, porque también se ha tenido que refinanciar deuda con bonistas privados. Nosotros estamos auditados mediante esos acuerdos cada 3 meses, o sea, hay que pasar una prueba trimestral, y Guzmán prácticamente la había pasado con force, porque el año pasado el acuerdo con el fondo implicaba el 2.5 de déficit fiscal, y durante el primer trimestre, por todas estas cosas y estas variables, ya se había emitido por 2.5, con lo cual Guzmán no llegaba al segundo semestre a cerrar sus compromisos con el fondo, renuncia, viene Bataki, y bueno, no voy a hablar como excusas de lo que implican los movimientos financieros en la Argentina, que generan corridas cambiarias ante la debilidad del gobierno, o ante posibles cambios de gobierno, o ante intencionalidades de apoyar a uno u otro sector. Lo cierto es que estábamos perdiendo precios relativos, bueno, había todo un problema grave en la Argentina. Yo no digo que el barco iba a chocar con el iceberg, porque ni siquiera iba a poder llegar a chocar, se iba a hundir antes, y ahí es donde también tenemos participación, pues nosotros participamos de muchas reuniones. La paradoja de todo esto es que el país está desequilibrado, pero las provincias no. Entonces, nosotros, sobre la base de una tranquilidad financiera y mirar un panorama que nos afecta, estamos siempre desde el federalismo preocupados, y ahí surge la figura de Sergio Massa, que asume el Ministerio de Economía, y genera lo que se llama, bueno, la estabilidad del barco. No es que lo sacó a flote, ni lo ha llevado todavía a ningún puerto, pero el primer objetivo era que no se hunda, lo cual lo convierte a Massa en un piloto de tormenta, si tengo que definir la situación de él frente al ministerio. Y lo convierte luego en un potencial candidato que no estaba dispuesto a hacerlo, salvo con una unidad a la cual debo rescatar las figuras del presidente, de la vicepresidenta, de Daniel Scioli, Guado Pedro, mucha gente, bueno, que aspiraba quizás a la búsqueda de una definición y a las de una definición mediante las primarias abiertas, y a la intención de quienes seguramente y lógicamente con aspiraciones fundadas querían someterse a ella para aspirar a presidir la nación. Lo que se logró, ahí tuvimos también participación, es una fórmula de consenso que lo pone a Sergio Massa no solamente como piloto de tormenta, sino como un posible presidente, el cual, desde mi humilde opinión y desde nuestra fuerza política en Santiago del Estero, consideramos el mejor de los candidatos en este momento. El candidato con más capacidad, con más profesionalismo y conocimiento del Estado, y también con una capacidad de trabajo importante, que está en el medio de las olas, porque esto no termina, seguimos atravesando cada vez oleajes más fuertes, pero bueno, el 13 de agosto nosotros vamos a acompañar a Sergio Massa como candidato a presidente y a nuestros candidatos del Frente Cívico por Santiago, porque creemos que hay que defender estas dos cosas, ¿no? Un país que necesita salir de esta emergencia con todos arriba, y una provincia que, pese a todas estas circunstancias negativas, la más negativa es la inflación, vamos a ser sinceros, a veces cuesta hablar de las cosas positivas, que las hay y muchas,
empezando por la actividad económica, turística, comercial, industrial, crecimiento del empleo. Son indicadores positivos en el país y en nuestra provincia mucho más. Imagínense lo que podríamos lograr si también equilibramos la economía. Para eso hay que equilibrar cuentas fiscales, para eso hay que tener más dólares ingresados, porque hay que pagar la deuda en dólares y fortalecer también el peso para evitar la inflación. El año que viene creo que puede ser un año importante para eso, pasada la sequía, recuperar esos 20.000 o más millones de dólares que se han perdido de ingresos, y también muchos millones de dólares que por la guerra implicaron el aumento, por ejemplo, del gas, que ahora lo vamos a disponer nosotros ya propio. Todas estas cuestiones son síntomas positivos que se ven para el año que viene, son síntomas o por lo menos expectativas positivas en un mundo que requiere de lo que nosotros disponemos: energías renovables, minerales estratégicos, alimentos. Todo esto en el marco de un federalismo en el cual Santiago del Estero está inserto, porque nosotros, eso casualmente es lo que hemos hecho. El último año nos hemos convertido en exportaciones brutas la 10ª provincia. Ha cambiado Santiago del Estero en muchas cosas, pero estos indicadores demuestran que pese a esto que estamos hablando complicado de la economía argentina, además hemos sido la 6ª provincia en balanza comercial en dólares. Es decir, que hemos traído dólares al país, más de los que hemos gastado. De los 1.500 millones de dólares exportados el año pasado, hemos, pese a la sequía, crecido 200 millones, el anterior había sido 1.300, lo cual demuestra que se amplía cada vez más la zona productiva, y eso implica también más trabajo registrado. Por eso venimos aumentando el trabajo privado registrado, quiero aclarar. Y eso significó más de casi 860 millones de dólares netos que nosotros aportamos al país durante el último año de exportaciones. Si tomamos la comparación con Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito número 24, el peor de todos, 130 millones de dólares de exportación y más de 7.000 dólares en rojo negativos, echa por tierra ese latiguillo de 200 años que dice, bueno, Santiago del Estero, provincia pobre, inviable, como muchas provincias del norte argentino. Y bueno, ¿cuál es la provincia que aporta más? Bueno, de este federalismo que estamos hablando y de este camino de Santiago del Estero es también nuestra propuesta de defenderla el domingo en las urnas con nuestros representantes y apoyando un proyecto político que no tiene una opción intermedia, porque la verdad siempre ha habido una tercera vía, o sea, un sector más proactivo, con intervención del Estado, llamémosle más de centro-izquierda, un sector de centro-derecha, más liberal, más con propensión a los mercados financieros, que obviamente es contradictorio con la industria nacional, la producción nacional, el empleo nacional, sino con los mercados internacionales. Y por ahí siempre ha habido una propuesta más central, más de centro, que, bueno, no es tan ni de centro derecha ni de centro izquierda como una tercera opción. En el país en este momento no existe eso. Nosotros marchamos a agosto y de los resultados de agosto también marchamos a octubre, sea cual fueran, con dos propuestas totalmente diferentes en términos nacionales. Una que sería esta, la que todos conocemos, que con los errores, con aciertos y con muchos problemas, tiene un piloto de tormenta que quiere llevar el barco a buen puerto con todos adentro. Y la otra, si la tenemos que expresar gráficamente, que dice, bueno, los términos son muchos: dinamitar, a todo o nada, con dureza. Bueno, ¿qué significa? Bueno, que el barco se hunda si se tiene que hundir, vendemos el resto, que se salve el que sepa nadar. Y si alguien saca la cabeza del agua, le metemos un palo, porque nosotros tenemos que poner orden en esto, y ese es el país que podemos votar para un lado, y este es el país que nosotros, con mucha esperanza, no sin dificultades, y teniendo en cuenta que pueden estarnos escuchando muchos santiagueños malhumorados, porque todo esto sí
es una explicación, y para terminar y redondear esto, Sí. es una explicación de excusas, pero no es una explicación, es una cuestión de modelos. Esto es 2001, si nosotros aplicamos ese modelo así, a rajatabla, no garantiza que no haya inflación, porque no hay dólares que habían. Pero si tomamos lo mismo este parámetro, acordémonos, si aplicamos esto, ¿cómo estábamos? Porque hay jóvenes que me pueden estar escuchando que tienen 17, 16, 18 años, 19, 20 y no habían nacido en el año 2001. Sí. ¿Qué era lo que ocurría cuando se aplicó este tipo de modelo que la centro-derecha dice que quiere llevar adelante? Bueno, no es que no había trabajo, no había industria, estaba destruido el aparato productivo. La gente andaba buscando cambiar un vaquero usado o una zapatilla por un kilo de harina en una feria de trueque. Eso es lo que tenemos que tener en memoria, y eso es totalmente diferente a esto, porque las excusas, que algunos le llaman excusas, no, son realidades y componentes como la pandemia, la guerra y la sequía, más la deuda que nos está asfixiando. Pero tenemos esperanza si aplicamos este tipo de políticas, que vamos a defender la industria nacional, la producción nacional, el empleo, el derecho a la educación pública, a la salud pública. Son cuestiones no menores que en nuestra provincia se potencian más, porque aún pese a todo esto, es el país el cual nosotros queremos vivir. Fíjese qué contradictorio que quienes dicen este discurso hablan de un país de miércoles, por no utilizar otra palabra, sí, de que hay que irse afuera, que los hijos se van a ir afuera. Nosotros amamos este país, y el Frente Cívico por Santiago, que somos un proyecto provincial y obviamente amamos nuestra patria chica, proponemos con mucho respeto, vengo teniendo reuniones permanentes, ustedes saben que los actos de este jueves se han suspendido a nivel nacional, por lo tanto nosotros tampoco pensábamos hacer actos, veníamos con nada más y seguimos terminando reuniones prácticamente privadas, informativas, con fiscales en toda la provincia. Nosotros le decimos a todos nuestros dirigentes, que les agradezco los mensajes, y a todos los santiagueños que creen que estamos haciendo bien las cosas, con mucho respeto, porque lo que menos queremos generar es divisiones, cada uno que vote como quiera el domingo. Pero si considera que estamos haciendo bien las cosas y que este es un proyecto en el cual puedan tener esperanza, que lo hagan sin dudar participando este domingo. Así que bueno, esto quería decirlo para explicar en dónde estamos parados. Está claro, doctor, que hay dos modelos de país. Un modelo que es aquel que es el padre de la inflación, que es el padre de la deuda, y que dice que ahora va a rescatarnos no sé de qué, de ellos mismos tal vez. Y el otro modelo, que es un modelo federal de un país con todos adentro. La pregunta es sencilla, pero creo que fue muy complicada la construcción, doctor. El centralismo porteño siempre tuvo el poder del dinero concentrado, ¿sí? De 20 familias que manejan la economía del país como quieren, fijan precios, importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera, con la complicidad de medios cooptados, de algunos de esos medios, algunos políticos son accionistas, eso lo sabemos todos, que propagan ese mensaje de centralismo, de unitarismo a todo el país. Y por otro lado están las provincias, sufridas, desarrolladas del sacrificio, desde la honestidad, que se unieron un día para hablar de federalismo, que yo recuerdo, yo hago periodismo hace más de 30 años, yo recuerdo que la palabra federalismo estaba en los manuales de educación cívica, educación cívica, y no existía en la praxis. Este federalismo que propugnan las provincias a través de los gobernadores del norte grande, logra hacer efecto o contrarrestar el mensaje nefasto del centralismo porteño. Bueno, esto es un camino complicado de explicar y complicado de caminar, como explicabas vos, porque es una historia de 2 siglos, o sea, no es de ahora. O sea, cuando nosotros, las que dimos nacimiento a nuestra patria, fueron 14 provincias, sí, pero, doctor, principalmente las del norte, porque ahí estaba la patria, lo demás era territorio nacional, malones de los indios, y estábamos bajo
la corona española. O sea, Sí. nosotros nacemos a partir de una revolución que se gesta en la sede del virrey, en el Cabildo de Buenos Aires, por un grupo de hombres preclaros, digamos, que querían construir un país, pero los que llevamos adelante primero la guerra de la independencia y luego la conformación del país constitucionalmente tal como lo conocemos, y no fue fácil, arranca en 1810 y termina en 1853, en realidad en 1860, porque Buenos Aires había quedado unitaria y se une recién a la Constitución del 53, 7 años después. Nosotros aquí, en el Cabildo santiagueño, a la vuelta teníamos más gente que Ciudad de Buenos Aires, más actividad económica, más riqueza, Sí. comerciábamos con el Alto Perú, obviamente a 400 kilómetros el virrey de la corona estaba tratando de rearmar su ejército, que había sido depuesto, y esperando a las fuerzas realistas que venían del Alto Perú, y nosotros apoyamos, pese a esa amenaza, la primera junta, mandamos los 300, en realidad mandamos un poco más de 300 hombres con Borges a la cabeza, lo hicimos todas las provincias de esta región, peleamos junto a Belgrano, frenamos para que luego San Martín hiciera su gesta libertadora a las fuerzas imperiales, y a partir de ahí empieza a nacer la Argentina. La contradicción de todo esto es que éramos tierras y regiones muy ricas, con ganado, trigo. A la vuelta, al costado del Salado, en Matará, había 3 veces más gente que en Buenos Aires, y ganado y trigo. Pero bueno, la libertad de nuestra y el nacimiento de nuestra patria dio como consecuencia que bueno, ya no pudimos más, se cerró el comercio con el Alto Perú, se trasladó todo al puerto de Buenos Aires, la aduana, la caja, las exportaciones, el poder mediático, financiero, económico y político. A partir de ahí comenzó una Argentina que se intentó manejar desde el puerto. Las guerras entre la definición si íbamos a ser un país federal y unitario no fueron fáciles. En 1853 se logra un país federal, pero en la práctica, lamentablemente, los sectores de poder que vos hacías mención siguen manejando. De hecho, que la información que nos llega a ti viene de ahí, las opiniones que nos llegan vienen de ahí, los aumentos, variaciones del dólar, de la moneda, de los bonos, viene de ahí. Y bueno, daba el ejemplo yo de qué es el federalismo en términos productivos. Santiago del Estero aportó 860 millones de dólares de balanza comercial positiva este último año, y Ciudad de Buenos Aires gastó 7.600 millones más los pocos 130 millones que había exportado. Es decir, sin embargo, ellos son, según dicen, los que nos mantienen a nosotros. Entonces hay una batalla cultural que tenemos que vencer. Algunos gobernadores lo expresamos, ¿no? Bueno, el gobernador electo de Córdoba lo ha expresado, creo que más duro que nosotros. Ha hablado de los pitucos de Recoleta. Bueno, esto es un tema que tenemos que resolver en la Argentina, porque sin federalismo no hay país, no hay posibilidades de futuro. Nosotros desde el federalismo argentino somos los que hemos venido estos 40 años de democracia, aunque no se haya mencionado la palabra federalismo muchas veces porque está oculta en términos de conceptuales de opinión pública. Es el federalismo el que ha logrado mantener la democracia y las instituciones democráticas. Si no, hablábamos del 2001 recién, 5 presidentes pasaron y no hubo un golpe de Estado ni hubo una anarquía. ¿Por qué? Porque el Senado y los acuerdos del Senado funcionaron, porque además somos una república, aunque algunos creen que están por encima de la república, acaso el Poder Judicial actualmente en su cabeza, que parece que cree que no hay equilibrio de poderes, y también concentrado desde la opinión pública porteña. Nosotros, para dar un ejemplo de lo que estamos hablando, fueron los gobernadores los que mantuvieron la gobernabilidad. Durante el desastre de Macri fuimos los gobernadores los que dábamos el presupuesto.
cuando el centralismo empieza a ganar terreno, no hay presupuesto, cuando no se aprueban jueces, se frenan las instituciones. Cuando desde el federalismo se empuja, porque además nosotros tenemos una gran responsabilidad del federalismo, contribuir al país y también generar la ruptura de asimetrías, que es lo que ha producido ese macrocefalismo porteño, o centralismo portuario, como se lo quiera llamar. No estoy hablando de los porteños, ¿no? Aunque son bastante especiales muchos de ellos, sobre todo los referentes. Los referentes son muy especiales. Yo contaba el otro día a un periodista, salen a aplaudir en los balcones imitando a los europeos cuando estaba los primeros días del COVID a las 8 de la noche. Y cuando el COVID estaba aquí y el sistema de salud estaba colapsándose, los enfermeros, los médicos morían, se enfermaban, trataban de ayudar, salían a quemar barbijo en el Obelisco. Son gente muy especial realmente, viven en otro mundo, digamos. Y bueno, nunca hablar de federalismo para ellos es algo que no interpretan, no conocen, no entienden, porque hay una batalla cultural de 2 siglos que ha insertado eso. Y bueno, va a ser difícil. Además, los candidatos de la oposición son todos porteños. O sea que imagínate a qué eso tenemos que defendernos también, las provincias del domingo. Son los que quieren robar la coparticipación, los que hablan desde ahí del centralismo. O sea, es muy complicado este país, digamos. Pero yo tengo mucha fe y mucha esperanza porque es un país que puede recuperarse, así como nuestra provincia es una provincia que si logramos con todos adentro que este barco llegue a buen puerto, por eso estoy convencido que la persona indicada es Sergio Massa, vamos a lograr desarrollar ese país que necesitamos se desarrolle para siempre, que las provincias podamos tener lo mismo que tiene cualquiera de las metrópolis argentinas, en términos de desarrollo económico, en términos de salud pública, en términos de igualdad. ¿Por qué un santiagueño tiene que pagar el boleto más caro que un porteño? ¿Por qué? Porque hay una decisión de que ahí está la concentración poblacional y el 82% de los impuestos que terminan en subsidios hacen que ellos paguen el agua más barata, la electricidad más barata, los servicios, el boleto de colectivo, etcétera, más barato. ¿Por qué? Eso es lo que hay que modificar y es un esfuerzo que tenemos que hacer más allá de las banderías políticas, ¿no? Más allá de quién gobierne todo, porque si no, las consecuencias las van a sufrir las provincias. Ahí quería ir, justamente usted dijo algo que yo quería introducir a esta mesa, doctor, más allá de las banderías políticas. Usted en el 2005 llegó a la gobernación de la provincia siendo un joven radical, había un gobierno de signo contrario. Llegó en aquel gobierno, en aquella elección, con un puñado, si me permite el término, de peronistas, de aliados peronistas. Se sentó a conversar internamente, logró recuperar después de muchísimos años para el radicalismo en aquel momento, más allá de que ya era Frente Cívico el gobierno de la provincia, algo impensado para una provincia gobernada históricamente por el peronismo. Se tuvo que sentar a dialogar y estableció políticas públicas que hoy están puestas a consideración de todos los santiagueños, y usted las ha plebiscitado en cada elección que ha tenido con el respaldo mayoritario de los santiagueños. ¿Por qué esto que usted ha logrado, un acuerdo en aquel momento político, podemos decir, pero con una gran repercusión institucional, que nos permitió la ley de reparación histórica, que nos permitió obras públicas que fueron absolutamente trascendentales para nuestra provincia, no se puede traslucir a establecer políticas públicas en nuestro país? No, bueno, no hay que perder las esperanzas de eso. Creo que se viene generando una grieta, digamos, en las fuerzas políticas muy fuerte y alimentada, por supuesto, por algunos sectores, que en algún momento va a tener que cortarse. Lo que hacemos en Santiago lo han hecho muchas provincias. Si vos miras provincias como Río Negro, Misiones, Tierra del Fuego, hay hombres que han venido
de partidos como el radicalismo y se han logrado armar movimientos provinciales amplios, pluralistas. Además, hoy casi están desdibujados los dos partidos políticos en términos reales, porque vamos a confluir en esta elección, por lo menos este año, en dos sectores políticos muy mezclados, con dos visiones en términos económicos, por lo menos en términos económicos, pero mucho más que eso, diametralmente opuestos. Pero en el fondo lo que tenemos que pensar es que si tenemos intereses en común, el grueso de los argentinos, y los intereses en común es un país estable, un país con seguridad jurídica, que haya paz social. Yo creo que eso lo queremos todos. Votemos a quien votemos, queremos todos. Y en algún momento tenemos que empujar esto en forma más coherente. Aún los sectores de estos centro derecha que plantean, bueno, sí, vamos a dolarizar o vamos a traer dólares, vamos a blindar y vamos... O sea, es imposible por una cuestión elemental, porque ya estamos fuera del mundo en términos crediticios. Nadie nos va a dar dólares a la Argentina. O sea que seguramente hay discursos que son para la PASO y hay discursos que seguramente van a cambiar para la general. Es lógico, porque es incompatible. O sea, por más despechado que se esté, digamos, la solución puede ser un divorcio, puede ser cambiarse de lugar, puede ser, pero no suicidarse, porque la verdad que es un discurso suicida únicamente manifestado en términos económicos, sociales y políticos en base al odio. O sea, votemos en contra de, en vez de votemos a favor. Va a llegar el momento, después de que pasen las PASO y todo, y seguramente vamos a tener que ver las propuestas. Y nosotros también, desde el gobierno, con el ministro Massa, espero que podamos ir también calmando todo esto, porque ocurre, o sea, los mercados esta semana han estado fatales, están generando movidas. También, si nos acordamos, lo ocurrió después de las PASO del 2019, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, los mercados también juegan. Los mercados, aunque sean chicos, juegan mucho. Sobre todo cuando la escasez casualmente son los mercados en divisas. Hoy tiene el problema la Argentina de falta de reservas, porque la verdad que los dólares que se tomaron, incluso algunos bonos a 100 años que se emitieron de deuda privada, y luego con el organismo de financiamiento monetario internacional, que en definitiva es el que, además, ¿qué significa? Porque aparte no es un deudor más, a ver si nos entendemos, porque también es fácil decir dos cosas extremas: yo arreglo con el fondo, no hay problema, no vas a arreglar con el fondo tranquilamente porque es un organismo internacional. Y en segundo lugar, yo rompo con el fondo, es fácil decirlo, pero es como si la Argentina rompe, sale de la FIFA, y bueno, no participamos en el Mundial, no hay más Conmebol, no hay nada, y no hay más pase, y ninguna acción de un club o un jugador se va a poder vender. O sea, olvídate, vamos a jugar los picaditos en las canchitas de fútbol entre nosotros, claro, lo que tengamos. Claro. Bueno, la Argentina, en términos del Fondo Monetario, es gravísimo. Por eso la solución que tuvimos de un señor que se llamó Néstor Kirchner fue salir del fondo pagándole. Y es lo que plantea Massa: si queremos salir del fondo hay que pagarle. Para eso tenemos que munirnos de dólares, para eso tenemos que establecer políticas de exportación. Bueno, los otros plantean que hay que pedirle más al fondo. No te va a prestar y tampoco vas a poder salir. Salir es salir del mundo. El default que te puede plantear cada 3 meses el fondo es quedar fuera del mundo. Quedar fuera del mundo para la Argentina significa que no hay más convenios internacionales, no hay nada, no hay embajadas, no hay nada. Quedaste fuera del mundo. Y eso no lo podemos hacer. Sí. Somos un país que necesitamos estar insertos en el mundo para poder proveer lo que el mundo necesita, para eso defender la industria,
que es lo que la derecha no hace. O sea, no de la misma brutalidad, pero yo era chico, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo era chico y a mí me quedó grabado, televisor blanco y negro, me quedó grabado. ¿Se acuerdan la publicidad de Martínez de Hoz, que un tipo se sentaba en la silla y se rompía, después se sentaba en otra silla y no se rompía y decía hacía la comparación de industria importado, compra importado? Eso es lo que plantean, bajar costos trayendo es una locura volver a eso, porque no tenemos posibilidades. Por eso les pido a los hermanos santiagueños, defendamos esto, porque es el único camino que tenemos. Lo otro es un suicidio. Es gravísimo, por más enojados que estemos, por más que las cosas no estén saliendo bien, porque te lima el sueldo, porque te cuesta, porque hay problemas de precios relativos, porque hay problemas de importación. Hay muchísimos problemas en la Argentina, pero podemos irlos resolviendo defendiendo a la argentinidad, al trabajo argentino, a la industria argentina, a la producción argentina. Bueno, nosotros humildemente es lo que tratamos de hacer en Santiago del Estero, así que este domingo siempre tenemos que pensar en un voto de esperanza y después cada 4 años volver a votar y saber y si no cambiar, pero es un voto muy crucial el de este 2023, no es un voto cualquiera. En el 2021 podíamos votar de cualquier manera, total lo que cambiábamos era la composición legislativa. Hoy lo que estamos votando es un modelo de país por los próximos 4 años, que hay que escuchar lo que dice cada uno y nos vamos a dar cuenta, porque ya a esta altura todos estamos muy informados de lo que se trata. Y sobre todo a los jóvenes les planteo, digamos... ¿Qué les diría a los jóvenes? No, bueno, hay 25.000 nuevos votantes de 16, 17 años. Miren, de última, que se involucren y piensen en la política. Lo peor que puede triunfar es la antipolítica. Y de última no le estoy diciendo que voten al Frente Cívico ni que militen el Frente, pero es importante no alejarse de la cuestión política, involucrarse, porque de esto se sale con política, no se sale con antipolítica. Y es una buena oportunidad también para participar y aprovechar estos días para hablar, entender, ver dónde estamos parados. Volvamos a lo provincial, no a lo nacional. Jóvenes que votan por primera vez no habían nacido cuando el Frente Cívico inicia este proceso. Y hoy la provincia ya no es la misma, no es la misma. No vieron lo anterior. Claro, no vieron lo anterior, ni vieron el proceso, ni vieron nada, porque eran chicos. Y bueno, nada, que el voto sea con información, que tratemos de entender qué es lo que pasa, y que tratemos de lograr consolidar esta democracia de 40 años. Se inició un 10 de diciembre con la asunción del expresidente Alfonsín. Yo entré a la política por Alfonsín, o sea, hubo una gran hiperpolitización en aquel momento de la juventud argentina en todos los partidos políticos. Después vino la década del 90 que produjo una gran despolitización de la juventud argentina. Yo recuerdo Las ideologías han muerto, era un título muy interesante que planteaban opinólogos del menemato, digamos, que casualmente hay una contradicción ahí, porque es un hombre que vino de la política, un caudillo que vino del interior, y después, bueno, tuvo una modificación, una metamorfosis, digamos, que tampoco digo que no haya tenido cosas buenas. Todo hay que buscar lo bueno, hasta en el peor de lo antagónico que vos te sientas o del que estés en siempre hay que buscar cosas buenas. Pero el modelo en definitiva económico hizo eclosión en el año 2001 y explotó. La democracia se consolidó y hay otra cosa más también. En aquel momento, que esto también es un tema bueno para tener en cuenta, digamos positivo, porque muchos comparan el 2001 siempre hay una comparación del 2001 con cualquier año, ¿no? Porque con cualquier año malo. Está latente ahí eso, porque fue terrible. Sí. Fue terrible.
En el 2001 el país estaba en crisis, desfinanciado y totalmente desequilibrado en términos de déficit fiscal, además de endeudado. Pero las provincias estaban peor que el país. Las provincias sufrían primero que el país, porque estaban peor. Hoy las provincias no estamos en esa situación, las provincias estamos equilibradas. No porque los gobernadores seamos genios ni nada, porque no hemos tenido tanto margen para cometer tantos errores como se han cometido en términos macroeconómicos en los últimos tiempos a nivel nacional. Y eso es un valor importante a tener en cuenta, porque nos permite mirar desde otra perspectiva las cosas buenas que podemos llegar a lograr. En aquel momento no había forma, estaba todo explotando. Sí. No había bonos, cuasimonedas, papeles sin valor. Bonos provinciales. Municipales había incluso. Había de todo, no había moneda. Papel mojado, digamos. Sí. Así que todo esto es un tema importante a tener en cuenta y mirarlo desde el lado de punto de vista positivo, porque el país puede volver a arrancar más rápidamente de esta manera. Bien, doctor, la última de mi parte para no extenderlo mucho en su tiempo. El país de Macri apostó desde el centralismo a la timba financiera y al despilfarro. Y a la fuga de capitales, porque no terminó en rutas, escuelas, ¿se acuerda la repatriación? No terminó en nada, ni siquiera el no blanqueo, cumplió una promesa, ni siquiera el blanqueo. Todos, que fueron muchos millones de dólares que ingresaron al país, que hay que pagarlos ahora, no están en obras, no están en nada, y tampoco en el Banco Central. Exacto. Con lo cual se fugaron. Que está bien, habrá una justicia cómplice, pero en algún momento habrá que rendir cuenta a la justicia, porque las denuncias están. Si miramos el informe de la AGN, y que además lo firma un hombre de la oposición, porque es una auditoría técnica imposible e inevitable de hacer desde la AGN, ahí dice bien claro cómo fue el ingreso al FMI, qué significaron los dólares y cuáles fueron, con nombre y apellido, quienes participaron de la fuga de capitales, de grupos de inversión financiero importantes. O sea, eso en algún momento terminará en una justicia independiente que analizará eso, a quien le toque. Hoy, lamentablemente, cuando hablamos de periodismo, justicia independiente, división de poderes, hablamos que si es macrista está todo perfecto, y si no es independiente. La verdad, este ha sido el gran delito, gravísimo delito, que algún día la justicia tendrá que investigar en serio, porque lo vamos a pagar por muchas décadas los argentinos. Les decía, frente a esa timba financiera, fuga de capitales, despilfarro de fondos de todos los argentinos, estaban las provincias, estaba Santiago del Estero tomando medidas contracíclicas, se cerraron 15.000 pymes en aquella época, y fomentando la inversión privada. ¿Qué rol tuvo y qué rol tiene en ese contexto, doctor, de empleabilidad, de productividad, la industria en Santiago del Estero? Bueno, la industria, la verdad que tuvo un retroceso importante en esos 4 años. A mí me duele, por ejemplo, lo de Biluco, porque fue una inversión importante. En esa ciudad había no solamente 400 puestos de trabajo directo, entraban 200 camiones todos los días. Se producía valor agregado a la producción primaria y cerró. Después las demás lograron sobrevivir. La textil, que tenía 1.000, con Macri llegó a 480, hoy se ha recuperado, está en más de 600, o sea, se ha recuperado. Lo importante es que en términos generales, industria, turismo, comercio, y también sector primario, ¿no? El sector del campo ha crecido. Siempre estamos hablando de empleo privado registrado, ¿no? No estamos hablando ni de empleo público ni de empleo informal, estamos hablando de empleo privado registrado. Eso son parámetros muy buenos. Yo decía que estuvimos por la media nacional en el último informe, que data 2019, diciembre del todo lo que se perdió en el 2019, 2020 y mediados del 2021 por la pandemia, se comenzó a recuperar a partir de ahí, y estuvo, con respecto al 2019, un 2.5 en
en el orden nacional de crecimiento, lo cual es un dato muy bueno, pero que bueno, la inflación luego, la gente quizás que no tenía trabajo y hoy lo tiene está más enojada que cuando estaba desocupada, porque hay un problema inflacionario y esto es real. Ahora, en Santiago del Estero fue el doble, fue 5 puntos. Y hoy, los datos que tenemos todavía no oficiales, pero son datos que surgen de los organismos oficiales aún no publicados, nosotros hemos crecido 2 puntos más. A junio, a fines de junio, estamos en el primer semestre 7 puntos por encima del 2019 el empleo privado registrado. Si yo fuera candidato a gobernador, digamos, en esta elección, esa sería mi campaña política. O sea, yo explicar esto, que estamos casi triplicando la media nacional. Ojo, que estamos en la gloria, no estamos en la gloria, que falta mucho por hacer, lógicamente que falta mucho por hacer. Pero aún pese a todas estas circunstancias macroeconómicas adversas, nosotros seguimos dando parámetros positivos. ¿Por qué? No solamente porque hemos tomado medidas anticíclicas, que ahí es donde el Estado está presente, sino porque no hemos tomado deuda. Cuando los diarios y los titulares en letras de molde decían, bueno, no voy a dar nombres para no... Está bien. Tal provincia tomó 300 millones de dólares, como un éxito, ¿no? Tal provincia colocó 350 millones de dólares, tal provincia colocó 200 millones de dólares, porque a eso se dedicaba el gobierno nacional de Macri, a vender crédito. O sea, eran todos con el maletín ofreciéndote crédito al 8 en el mejor de los casos, 9,1%. O sea, habíamos gobernadores que decíamos, yo antes de hacer esto me meto preso solo. Bueno, hoy esas provincias, si bien tienen equilibrio financiero, no tienen lo que tenemos las provincias que no nos hemos endeudado. O sea, no nos toca la coparticipación, el pago de los servicios, porque eso se paga, y se paga caro. Si vos imaginate, tomaste préstamos con $1 a 9 pesos, le metiste un 8% anual, estás pagando todavía intereses, y ya pagaste varias veces el crédito sobre una coparticipación que en este año en la interanual está en el 103% el mes pasado. Pero el dólar no. El dólar es algo tremendo que además lo estamos pagando todos los argentinos porque están emitiéndose billetes, o sea, mejor dicho, bueno, hay una candidata que dice que los billetes están acumulados en una bóveda. No están acumulados. Y cuando hablamos de billetes hablamos de cuentas bancarias que significan dólares reales, digamos, al valor del dólar, que hoy también es un tema a solucionar, porque ¿cuál es el dólar hoy? Si lo comparamos con el peso, el oficial, el contado con liqui, el MEP, hay un montón de dólares oficiales, y el blue también para los medios periodísticos y para muchos se lo considera oficial también, porque aumenta el blue y aumentan algunos precios. Baja el blue, no baja nada. La verdad que la Argentina es muy especial. ¿Y dónde nace todo esto? Ahí. Si alguien camina por la peatonal Florida, si no lo paran cada 5 metros, dólar, bueno, eso es. La verdad, es un mercado chiquito, sí, pero que se lo usa en términos de presión financiera en ese lugar que la verdad está muy alejado de lo que es el federalismo, muy alejado de lo que estamos hablando y de lo que hacemos todos los días, la gente que no vive de finanzas, que vive de su trabajo, porque ese es un sector financiero pequeño, pero que incide lamentablemente en el resto de la sociedad. Ahora, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Bueno, el gobierno nacional, el Estado. En eso no hay que quitar responsabilidad. Y nosotros estamos gobernando y tenemos la responsabilidad, y por eso yo considero, no solamente a Sergio Massa un piloto de tormenta, sino considero que es la persona que puede iniciar un proceso en la Argentina. Además, no lo pueden culpar de populista, no lo pueden culpar de nada, porque la verdad que es una persona bastante de centro, digamos, en términos de todo. Yo
a mí mucho de ideología no me gusta hablar, porque si a mí me dicen dónde estoy yo parado, y bueno, soy más liberal que populista, porque el populismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha. A ver si nos entendemos. Utilizar el Estado es hacer populismo, que puede ser de izquierda, por ejemplo, creación de planes sociales en forma ilimitada. Bueno, eso hizo Macri. Llevó de 300.000 a 700.000. O sea, es un populismo de derecha. Pero además también el populismo de izquierda puede decir, bueno, yo aplico políticas keynesianas, es decir, incentivo la construcción, incentivo que se construyan casas, esto, y con eso motorizo el mercado. Eso es populismo de izquierda para todos los ortodoxos de la economía, pero bueno, puede ser discutible. Pero el populismo de derecha, ¿qué hace? Bueno, yo plancho el dólar, traigo dólares, permito el carry trading, y eso es populismo de derecha. ¿Quién pagaba el interés de las LELIC a 5 mensual con un dólar que podía comprarse libremente y llevárselo libremente planchado? Ergo, 5% en dólares mensual. ¿En qué lugar del mundo ganancia? En un populismo de derecha. Bueno, eso es un tema que no me interesa hablar de derecha izquierda, porque la verdad, no, si me dices qué prefiero en términos populismo, liberalismo, pragmatismo en definitiva, que es quizás lo que podría definir a hombres como Massa, como Néstor Kirchner, era un pragmático. El peronismo es pragmatismo también. Y el radicalismo también. Conviven en Santiago sobre todo. No, en el país, porque vos tenés radicales que plantean este tema de centro izquierda, keynesiano, y radicales de derecha. Pero también tienes peronistas, desde revolucionario hasta peronistas gorilas, porque hay peronismo gorilo, así hay de todo en este país. O sea, se inventaron tantas cosas que hasta eso hay. Y la verdad, y la verdad que en definitiva hoy lo que hay es un presidencialismo, porque somos un país presidencial con sus candidatos, que plantea dos modelos diferentes, digamos. Dos modelos diferentes. Claro, y eso también puede ser modificable, ¿por qué no? O sea, llega un momento que no se pueden aplicar las ideas que vos dices. Puede ser, y hay que ser pragmático, porque no se puede, porque no conviene, porque las circunstancias cambiaron. Entonces, si nosotros queremos subsistir en democracia y solucionar institucionalmente los problemas, vuelve la palabra fundamental, federalismo. El federalismo es el que garantiza estas cosas. Nosotros podemos estar discutiendo entre gobernadores, pero después nos juntamos, radicales, peronistas de un lado, del otro, y charlamos de una agenda que tiene que ver con el federalismo. Ocurre. Hoy no está ocurriendo a cara descubierta porque estamos cada uno en elecciones. Algunos ya dejan su mandato el 10 de diciembre, están ya reemplazados electoralmente, otros van a compulsar, pero en el caso del Norte Grande es un ejemplo. Podemos estar de distintos signos políticos, pero cuando nos juntamos a conversar tenemos una agenda en común. Bueno, ¿por qué no puede, la pregunta que me dice, darse a nivel nacional? Yo tengo fe que se puede dar. Tengo fe que se puede dar. Ojalá. Cierto que es necesario presidente fuerte, es cierto, de Rosas para acá, este país es presidencialista, no vamos a hacer una democracia europea muy difícil, porque en el ADN del argentino no existe eso. Coincidencias básicas. Hasta los más intelectuales, si lo meten preso, van y le reclaman al presidente que lo liberen, no al Poder Judicial, porque no hay presidencialismo en el ADN de la gente. Entonces, en ese contexto, no es ni malo ni bueno, es una realidad. Es malo si hay presidencias débiles. O sea, ¿ser caudillo es malo? Bueno, la palabra caudillo... El caudillo es malo porque el porteño utiliza... La palabra caudillo... Despectivamente la palabra caudillo. Bueno, a ver, eso es lo que hace que un país sea de una forma y en otro lugar de otra forma por el concepto de cada uno.
si a mí me dicen caudillo, yo entiendo al caudillismo como el defensor del federalismo. Si lo dice un periodista porteño y lo escucha una mujer o un pituco de Recoleta, va a decir, ay, ese sátrapa degenerado de pueblos, gobernante de pueblos pobres, porque es el concepto que ellos tienen, digamos, porque para ellos no es malo el caudillismo, es malo el federalismo. ¿Me entiendes cuál es el concepto? O sea, lo que representa... Después cuando hablan de feudalismo es peor, porque en San Isidro no hay federalismo, no hay feudalismo aparentemente, y porque te ponen en el diario, en los dos diarios más importantes, alta presión de Macri para poner el primo, y lo ponen como algo bueno. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Bueno, pero bueno, lo importante es la democracia está por encima de todo eso, y el domingo hay que fortalecerla participando, así que si algún mensaje tengo que dejar es ese. Bien, los santiagueños lo han escuchado, y le digo una sola cosa antes de cerrar: ha cumplido con su cábala. Vino a la radio. Sí, bueno, el jueves antes siempre estoy acá, así que agradezco a LB11, los políticos, los futbolistas, todos somos cabuleros, así que venir acá, ojalá que sea de mucha suerte, y les agradezco muchísimo a ustedes, a LB11 y a todo el multimedio la posibilidad de estos micrófonos, y le mando un fuerte abrazo a todos los hermanos comprovincianos. Hasta ahora la cábala no ha fallado, doctor. Muchísimas gracias por su generosidad. Nos despedimos con mensaje de la gente, por favor, Raúl. Bueno, sí, exactamente. Bueno, gracias. Dice Departamento Figueroa con usted, doctor, del Cruce, Bandera Bajada, La Brea, Totorillas, esos lugares conoce usted. Siempre agradecido con nuestro gobernador, el doctor Gerardo Zamora. Nuestro Departamento Figueroa creció gracias a él. Dice Héctor Torres, de la Comisión Municipal del Cruce. Bueno, muchas gracias, gobernador, el apoyo de siempre de su gestión, renovando la militancia por los candidatos de Unión por la Patria desde el departamento Silípica, Manogasta y demás. Eugenia Orozco, bueno, saludo enorme para el doctor desde aquí, desde la localidad de Vuelta de la Barranca. Los estamos escuchando, presente con la agrupación Tere Bolañez. Ahora sí, dice saludos y el apoyo a nuestro gobernador, bueno, desde Los Telares, desde Saravina. Este domingo vamos a apoyar al 501, dice así, ¿no? Hola, mi nombre es Alejandro Segura. Bueno, soy docente, soy del barrio Baicondo, y quería felicitar al señor gobernador por promover el turismo y el deporte como políticas de Estado en nuestra provincia. Vamos a estar apoyando este domingo. Bueno, y así. Bueno, gracias a todos los oyentes de la radio de los santiagueños y a ustedes. Muy amable. Doctor, muy gracias amable por los saludos. Muchísimas gracias.